Venezolanos lloran. Encuentran frontera cerrada por elecciones. En las últimas semanas, una situación crítica ha dominado la frontera entre México y Estados Unidos. Miles de migrantes, muchos provenientes de Venezuela, se enfrentan a un panorama desolador. Una frontera cerrada, políticas migratorias más estrictas y la posibilidad de que el expresidente Donald Trump regrese al poder, trayendo consigo promesas de deportaciones masivas. Las imágenes son impactantes. Hombres, mujeres y niños, cargados con pocas pertenencias, cruzan ríos y carreteras con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Pero lo que los espera no es la tierra prometida, sino una barrera inquebrantable reforzada por soldados, policías y nuevas tecnologías de vigilancia. Porque para muchos el tiempo se está acabando. Las elecciones en Estados Unidos marcan un punto de inflexión y el miedo a un endurecimiento extremo de las leyes migratorias ha impulsado a miles a intentar el cruce en este momento crítico. En este video exploraremos los desafíos que enfrentan estas personas, las medidas que están tomando los gobiernos y cómo esta crisis refleja tensiones políticas y humanitarias en ambos lados de la frontera. La desesperación en la frontera. Mientras las caravanas de migrantes avanzan hacia el norte, la frontera se ha convertido en un escenario de tensión y desesperación. La Guardia Nacional de Texas ha desplegado tropas a lo largo del río Bravo, reforzando su presencia con patrullas y barreras para impedir los cruces irregulares. Cientos de soldados vigilan día y noche, mientras unidades de la policía estatal se posicionan estratégicamente para sellar puntos críticos. Es un golpe muy duro, exclama un migrante venezolano mientras observa la situación. Mira todo lo que hemos pasado para llegar aquí, y ahora nos dicen que no podemos entrar. Algunos intentaron acercarse a la valla fronteriza, pero se encontraron con una respuesta contundente: balas de goma, gas pimienta y advertencias a través de altavoces. «Regresen a México», ordenaban los oficiales, mientras las familias, agotadas y con lágrimas en los ojos, intentaban suplicar una oportunidad. «Si me quedo allá, me muero», decía uno de los afectados con los brazos alzados en señal de rendición. Para muchos de estos migrantes, el cruce representa su última oportunidad antes de que las políticas migratorias se endurezcan aún más. A medida que las elecciones en Estados Unidos se acercan, temen que el cambio de gobierno pueda sellar sus destinos de manera definitiva. Políticas y tensiones políticas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha sido una figura clave en el endurecimiento de la seguridad fronteriza. Sus decisiones, que incluyen el despliegue masivo de fuerzas estatales y la implementación de barreras físicas, han sido aclamadas por algunos sectores de la población estadounidense como necesarias para proteger la soberanía nacional. Sin embargo, para los migrantes y organizaciones de derechos humanos, estas medidas son vistas como un acto de crueldad y discriminación. El gobernador debería ser llevado ante un tribunal internacional, exigen los líderes de la caravana, acusándolo de violar derechos básicos y aplicar políticas xenofóbicas. La situación se complica aún más con el cierre temporal de la aplicación digital que permitía a los migrantes solicitar citas de asilo. Para muchos, esto significaba una pequeña esperanza de entrar al país de manera legal, pero ahora se sienten abandonados y sin opciones. «Ya no nos queda tiempo», lamentan. A medida que el plazo para las elecciones se reduce, aumenta la presión sobre estas familias, quienes han sacrificado todo por el sueño de una vida mejor. En medio de esta crisis, el miedo al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca crece. Su promesa de deportaciones masivas y políticas migratorias más duras alimenta la incertidumbre. La sombra de Trump y sus políticas migratorias. El posible regreso de Donald Trump a la presidencia representa un punto de inflexión para los migrantes. Durante su campaña, Trump ha reiterado una promesa que marcó su primera administración:
reforzar las fronteras y lanzar una de las operaciones de deportación más grandes en la historia de Estados Unidos. El plan de deportaciones masivas. Trump ha propuesto invocar la ley de enemigos extranjeros, un recurso legal que permitiría la deportación inmediata de cualquier extranjero acusado de crímenes como robo, asesinato, extorsión o vandalismo. No habrá juicios ni fianzas, afirmó el expresidente en un reciente mitin, subrayando que su administración no permitirá que los migrantes con antecedentes penales permanezcan en el país. La primera etapa de este plan se centraría en Colorado, un estado donde la actividad de organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, ha generado preocupación. Equipos especiales del FBI, la Guardia Nacional y la Policía Local planean intervenir en complejos de apartamentos controlados por estas bandas, liberando a residentes que han sido extorsionados y sometidos. Vamos a comenzar por 1 millón, declaró Trump, refiriéndose a los migrantes con historial delictivo que actualmente viven en refugios o instalaciones temporales. La meta es clara, una limpieza inicial que permita recuperar el control de las comunidades afectadas por el crimen organizado. Cambios en las políticas de asilo e inmigración. Además de las deportaciones masivas, Trump propone implementar restricciones más severas para los solicitantes de asilo y refugiados. Los migrantes que logren cruzar la frontera deberán registrarse en el estado donde sean asignados, sin posibilidad de moverse libremente por el país. Además, estarán obligados a reportarse mensualmente a las autoridades locales, con el riesgo de ser detenidos y deportados si incumplen este requisito. La Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad locales recibirían más autoridad para inspeccionar albergues, viviendas y comunidades en busca de migrantes indocumentados. Vamos a ir casa por casa, albergue por albergue, afirmó Trump en su discurso. Esta estrategia busca cerrar las brechas que permiten a muchos migrantes permanecer en el país sin cumplir con los procesos legales. Por si fuera poco, el exmandatario ha propuesto la pena de muerte para migrantes acusados de actos violentos contra oficiales de policía o ciudadanos estadounidenses. Este enfoque ha generado divisiones entre los votantes. Mientras algunos lo ven como una medida extrema pero necesaria, otros lo califican como una violación de los derechos humanos. Fondos para víctimas y el impacto en las organizaciones criminales. Trump también anunció que utilizará bienes confiscados a bandas criminales, como el Tren de Aragua, para indemnizar a las víctimas de delitos cometidos por migrantes. Estados Unidos es ahora un país ocupado, pero pronto dejaremos de serlo, prometió, destacando que este fondo de compensación es una forma de devolver la seguridad y confianza a los ciudadanos estadounidenses. Esta declaración ha generado alarma en grupos delictivos que operan en territorio estadounidense. Estamos rezando para que no gane Trump, confesó un integrante de estas bandas, consciente de que un gobierno más estricto pondría en peligro sus operaciones. La última caravana. A pesar de los múltiples obstáculos, los migrantes no se rinden. Un grupo de casi 100.000 personas ha decidido formar lo que llaman la última caravana, con el objetivo de cruzar la frontera antes de que las políticas de deportación se endurezcan. Este movimiento masivo planea superar la vigilancia de la patrulla fronteriza y adentrarse en territorio estadounidense. Mis hijos están en Venezuela pasando hambre. Si no me dejan pasar, me tendrán que matar, expresó un padre de familia, cargando a su hijo mientras avanzaba junto al grupo. Estas familias, cargadas de esperanza y desesperación, creen que llegar a Estados Unidos les permitirá encontrar trabajo y construir una vida mejor para sus hijos. Muchos sueñan con comprar una pequeña parcela de tierra o una casa humilde, pero enfrentan un choque con la realidad. Las oportunidades laborales para migrantes recién llegados son limitadas y la presión económica dentro de Estados Unidos también está aumentando. Sin embargo, los migrantes continúan adelante,
convencidos de que superar las barreras físicas y legales es su única opción para sobrevivir. Historias humanas detrás de la crisis. Cada migrante tiene una historia que refleja las múltiples caras de la crisis. Desde los que huyen de conflictos y pobreza hasta quienes buscan reunirse con sus familias, sus testimonios revelan el nivel de sacrificio y resiliencia que implica este viaje. El caso de Luis y su familia. Luis, un padre de familia originario de Venezuela, dejó su casa con su esposa y 2 hijos pequeños después de perder todo en una crisis económica que lo dejó sin empleo y sin manera de alimentar a su familia. Vendí lo poco que teníamos para pagar el pasaje a México, cuenta. Mis hijos no merecen vivir así. Llegar a Estados Unidos es nuestra única esperanza. Ahora, atrapado en un campamento cerca del río Bravo, Luis no sabe si podrá cruzar antes de que se endurezcan aún más las políticas migratorias. El sueño interrumpido de María, una joven hondureña de 19 años, viaja sola. Huyó de su país tras recibir amenazas de pandillas que le exigían unirse a sus actividades criminales. No quiero vivir con miedo, quiero estudiar, trabajar, ser alguien, relata mientras se cubre con una manta en una noche fría junto a la frontera. Para ella, Estados Unidos representa libertad y seguridad, pero cada día que pasa siente que su sueño se aleja más. Niños atrapados en la travesía. Los más vulnerables en esta crisis son los niños. Muchos han pasado días, incluso semanas, caminando junto a sus familias bajo el sol abrasador o la lluvia. Algunos llegan enfermos, deshidratados o con heridas en los pies por largas caminatas. Organizaciones humanitarias advierten que la situación es especialmente grave para ellos, ya que carecen de acceso a atención médica básica o alimentos suficientes. No entienden por qué no podemos cruzar, dice una madre desesperada mientras intenta consolar a su hijo, quien llora pidiendo regresar a casa. El impacto en México. Aunque el enfoque principal está en las políticas migratorias de Estados Unidos, México también se enfrenta a enormes desafíos al ser país de tránsito y refugio para miles de migrantes. Sobrecarga en albergues y recursos. Las principales ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros están al límite de su capacidad. Los albergues están desbordados y en muchos casos operan con recursos mínimos. No podemos recibir a más personas, no hay espacio ni alimentos suficientes, explica un voluntario de un albergue en Reynosa. Aumento de la violencia contra migrantes. Los migrantes en México no solo enfrentan barreras legales y logísticas, sino también un alto nivel de violencia. Desde robos y secuestros hasta agresiones físicas, muchos son víctimas de redes criminales que operan en el norte del país. Nos asaltaron en el camino y nos quitaron todo, cuenta Miguel, un migrante salvadoreño. Nos dejaron sin nada, pero no vamos a rendirnos. Tensiones sociales y políticas. En algunos estados mexicanos, el aumento de la población migrante ha generado tensiones con las comunidades locales. Mientras algunos residentes expresan solidaridad y apoyo, otros culpan a los migrantes por la saturación de servicios públicos y la inseguridad. La lucha por una solución global. La crisis migratoria no es exclusiva de Estados Unidos y México, es un problema global que exige soluciones coordinadas y a largo plazo. Organismos internacionales como la ONU y la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, han llamado a los gobiernos de la región a trabajar juntos para abordar las causas de la migración. Inversión en los países de origen. Una de las propuestas más recurrentes es la inversión en desarrollo económico, educación y seguridad en los países de origen. Si las personas encuentran oportunidades en sus propios países, es menos probable que arriesguen sus vidas en un viaje peligroso. Rutas migratorias seguras. Otra solución es crear rutas legales y seguras para los migrantes, que incluyan visas temporales de trabajo y programas de reunificación familiar.
Esto reduciría la dependencia de los migrantes en los traficantes de personas y aumentaría el control de los flujos migratorios. Protección a los derechos humanos. La comunidad internacional debe garantizar que los derechos de los migrantes sean respetados independientemente de su estatus legal. Esto incluye acceso a refugios seguros, atención médica y un trato digno en los procesos migratorios. La crisis migratoria no se resolverá de la noche a la mañana, pero su manejo definirá el futuro de las políticas migratorias a nivel global. En Estados Unidos, la tensión entre las necesidades económicas, las demandas de seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos continuará siendo un tema central. El impacto económico de los migrantes. Contrario a lo que algunas narrativas políticas sugieren, los migrantes tienen un papel significativo en la economía estadounidense. Muchos ocupan empleos esenciales en sectores como la agricultura, la construcción y el cuidado de personas mayores. Sin embargo, el debate se complica cuando se enfrentan los beneficios económicos con las preocupaciones sobre el uso de recursos públicos, como la educación y la salud. El peso político de las elecciones. Las próximas elecciones no solo determinarán quién liderará a Estados Unidos, sino también cómo se abordará la migración en los próximos años. Trump, con su enfoque estricto, ha polarizado al país, mientras que la administración actual intenta equilibrar seguridad y humanidad. Los votantes están en una encrucijada: optar por un futuro más inclusivo o por uno que priorice el control estricto de las fronteras. Lecciones para el mundo. Estados Unidos no es el único país enfrentando una crisis migratoria. Europa, África y Asia también lidian con flujos masivos de migrantes. Lo que suceda en América del Norte podría establecer un precedente para otras regiones. Si el enfoque se centra en restricciones severas, otros gobiernos podrían seguir un camino similar, afectando aún más a las poblaciones desplazadas. Y ahí lo tienen, amigos. La crisis migratoria no es solo un tema de fronteras, es un tema de humanidad, economía y política global. Desde las familias que buscan escapar del hambre y la violencia hasta los gobiernos que intentan manejar el impacto, esta situación nos afecta a todos, de alguna manera. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Se debe priorizar la seguridad nacional sobre los derechos humanos? ¿O hay una forma de equilibrar ambos aspectos? Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Apoyan las políticas estrictas de deportación propuestas por Donald Trump? ¿O creen que debería haber un enfoque más compasivo y humano? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. Por otro lado, los migrantes expulsados no se rinden. Forman lo que llaman la última caravana, un grupo de casi 100.000 personas que este fin de semana intentará superar las barreras de la patrulla fronteriza. Mis hijos están en Venezuela pasando hambre. No me pueden negar el paso, me tendrán que matar, expresó un padre desesperado. Muchos de estos migrantes tienen una visión idealizada de lo que encontrarán al llegar. Creen que habrá empleo inmediato y que en poco tiempo podrán ofrecer una vida mejor a sus familias. Quiero cumplir el sueño de comprar un terreno y construirle una casita a mis hijos, relata uno de ellos. Sin embargo, la opinión pública estadounidense parece inclinarse a favor del plan de deportaciones masivas de Trump. Apoyo a Trump porque protege nuestras fronteras, manifiestan sus seguidores. Y si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido sobre temas actuales y controversiales como este. Como siempre, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.